Queridos hermanos, muy pero muy buenas tardes a todos. Es una alegría en este sábado poder estar juntos nuevamente para caminar y transitar un poquito más esta formación permanente que es para los que queremos crecer en Jesús, en sus caminos, en su amor. Es una alegría inmensa compartir esto con ustedes. Por eso, este va a ser un tema profundamente oracional para los que buscan al Señor de corazón. Y comenzamos en su nombre, en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, es preciosa la canción y nos da ganas de seguir escuchándola, pero quería comenzar con una cita que nos va a poner en clima precisamente, que es de San Juan de la Cruz, padre de la vida espiritual, maestro. Y él nos va a decir en su cántico espiritual: comunícase Dios en esta interior unión al alma, con tantas veras de amor, que no hay afición de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare, porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor
con que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa alma, es cosa maravillosa y digna de todo pavor y admiración, que se sujeta a ella verdaderamente para engrandecerla, como si él fuese su siervo y ella fuese su señor. Y está tan solícito en regalarla como si él fuese su esclavo y ella fuese su Dios. Tan profunda es la humildad y dulzura de Dios. Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Hijo, Jesucristo, nuestro amado, nuestro Señor y Dios. Gloria a ti, Espíritu Santo, Esposo del alma. Gloria a ti, Trinidad Santa, en esta tarde. En tu nombre todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos, como les decía nuevamente, con una experiencia nueva, una más, porque cada charla es una experiencia nueva, ¿no? Sí. Bueno, estamos en formación permanente, que sabemos que es para todos los hermanos que han terminado segundo nivel y especialmente para los que estamos en el camino ya, como servidores, responsables, en las secretarías, en los ministerios, haciendo camino hacia una conversión más profunda y una unión más profunda con Dios. Por eso, en formación permanente este año fuimos haciendo un caminito de preparación para todos los temas que se van dando. Comenzamos en mayo con pecado y gracia, luego vimos las tentaciones de los líderes servidores, junto con lo que es el discernimiento. Seguimos con el discernimiento de espíritu, consolación y desolación espiritual, eso fue en julio. Tuvimos la gracia el mes pasado de la charla que nos diera Miguel, la oración, nuestro querido hermano Miguel, la oración carismática en los grupos de oración. Y hoy toca el módulo 5. El módulo 5 corresponde al tema los tipos de oración. La oración mental, discursiva, afectiva, imaginativa. Pero antes de la mental falta la vocal, que ya Miguel Disile la explayó profundamente, pero igual vamos a hacer alguna mención. Entonces sería los tipos de oración. Vamos a repasar brevemente: vocal, mental, discursiva, afectiva, imaginativa. Después nos queda la charla de el próximo mes de octubre. Ahí lo vamos a tener a Freddy Barale con todo lo que es el tema de la sanación interior, espiritual y psicológica. Y en noviembre voy a culminar el tema con la contemplación y la experiencia mística y los grados de oración en esa experiencia. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a comenzar con un texto de nuestro querido San Pablo. No podemos dar un paso sin leer la palabra. Esta palabra resume de alguna manera todo lo que podríamos decir hoy. Dice así: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea reconocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 7. Hermanos, para poder acompañar esta charla vamos a tener siempre a mano la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, porque el Catecismo también nos va marcando este tema de una forma eh, eh, muy iluminativa, muy, por supuesto, muy sabia. Acá tenemos a nuestra Iglesia, acá tenemos lo que es el magisterio, la voz de nuestros pastores que nos hablan hoy, como Iglesia Católica que somos, aún en medio de nuestra corriente de gracia, tenemos que instruirnos y beber de lo sustancial y de lo que realmente nos alimenta. Bueno, hermanos, el tema es la oración, no hay duda. Entonces, vamos a comenzar diciendo ¿qué es la vida de oración? ¿Qué es la vida de oración? Todos podríamos decir que todos oramos. Todos oramos. Y en este momento viene a mi mente la oración de tantas madres. Pienso en mi madre y pienso en todas las madres que oran incesantemente por sus hijos, más allá de cómo estén sus hijos, más allá de alguna experiencia con sus hijos. Esa oración que sale del alma, esa oración que quizá uno no sabe qué tipo de oración es, pero que sale del alma y ora, y fluye y llega. Por eso, hablar de oración es ingresar o meterse en un mar que no tiene fondo, en un océano que no tiene fondo, que es infinito. Nosotros vamos a tratar de decir algo, pero ustedes después tienen la sublime tarea de ir a la palabra y de ir al catecismo de la Iglesia Católica y de ir a los padres de la vida espiritual como Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Agustín, los padres de la Iglesia que nos hablan de este tema. Para comenzar les aconsejo que lean del catecismo de la Iglesia. Yo les voy a ir marcando números y ustedes lo van agendando. Número 2697. La oración es la vida del corazón del hombre, podríamos decir, pero de un corazón que va a ir haciendo cambios. Los padres espirituales insisten en la oración como un recuerdo de Dios. Miren qué hermoso, los padres espirituales. Un frecuente despertar la memoria del corazón. Pensemos, ¿cuándo oramos? ¿En qué momento oramos? ¿Cuándo traemos a la memoria a Dios? ¿En qué instantes? En los momentos de muchísimo sufrimiento, en los momentos de intensa alegría y gozo, en los momentos de intercesión, y ojalá
en todos los instantes. Ojalá en ese vivir cotidiano permanente, en donde ya no se puede separar vida y oración, porque Él está permanentemente en mi memoria. Y esta memoria del corazón que nos hablan los padres de la Iglesia, significa, mejor dicho, está sacado de la misma palabra de Dios, porque la palabra nos habla de recordar muchas veces. ¿Qué es recordar? Recordar que es volver, volver. Por ejemplo, busquen después Juan 16:4, Juan 14:25. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Cada hijo responde según la determinación de su corazón, de su ser más profundo. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Todo el poder posible. Ya vamos a hablar después de la oración del corazón, por eso no me voy a adelantar. Pero cuando nosotros oramos con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifieste con todo el poder posible, esa es la oración del corazón, que también nos hablan los padres espirituales, los maestros de vida de oración, los ascetas. Esta oración del corazón la pueden encontrar en Mateo 11, 25 al 26 y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, 40 al 42. Y bueno, y tenemos esta frase bellísima de Juan 4, 23, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por ende, la oración viva es la que brota desde las profundidades del alma, por la acción del Espíritu que habita en nosotros. Romanos 8:26. Jesús ha elevado su voz para expresar su oración más personal desde la bendición exultante al Padre. Mateo 11, 25, 26. ¿Recuerdan? Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. También Jesús exulta en oración en Getsemaní, en medio de la agonía. Marcos 14, 36. Padre, aparta de mí este cáliz. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de con quién estamos hablando. Esto diría Santa Teresa de Ávila. ¿Ante quién estoy? Porque vamos a ir haciendo caminito en esto, pero mi mirada tiene que estar puesta en Él. Y eso implica descentrarnos. Eso implica salir de nosotros, que no es un camino fácil. No lo es. Y bueno, y aquí sí ya nos vamos a ir metiendo de lleno en el tema. Sabemos por los grandes maestros de oración que las tres grandes fuentes, y yo diría más que tres, porque voy a abordar más que tres grandes fuentes de expresión de la oración, son la oración vocal, la oración mental, la oración discursiva o meditativa, la oración afectiva y por último la oración imaginativa
o contemplación evangélica. Hermanos, que el Señor nos dé el tiempo porque esto es lo que quiero abordar y quiero decirle desde ya que les prometo redactar todo esto lo antes posible. Total, yo ya lo tengo de alguna manera escrito para que ustedes puedan después volver, porque esto es para volver una y otra vez e ir agregando e ir haciendo camino con mi propia experiencia oracional. Y una cosa que quiero decirles, nosotros estamos aquí en la renovación carismática o en esta corriente de gracia, hermanos, y nosotros muchas veces sin darnos cuenta, apelamos a la oración, pero en nuestra mente la oración se circunscribe a la oración de intercesión y la oración en comunidad. ¿Qué sería? Ahora lo vamos a ver, lo desarrolló nuestro hermano el mes pasado, pero es el primer grado de oración en la unión con Dios, que es la oración vocal. Que no es que le vamos a quitar la excelencia que tiene, pero es como si esa oración nos llevara a tocar el primer peldaño de todo lo que falta, de todo lo que nos falta por descubrir, por dejarnos sorprender y dejarnos que Dios nos revele. Y si hay algo que en nuestra amada renovación, creo, falta, como decir, falta hablar más, es todo este camino podemos decir, todo este camino de conversión, de proceso oracional a una unión con Dios hasta la oración transformante, que es la vida del alma con Dios, en unión con Dios. Y uno puede decir, ¿y cómo se hace ese camino? O sea, ¿cómo hago todo ese camino? Este camino nos lleva a la vida, hermanos. Pero lo importante es poder descubrirlo, no quedarnos solamente en esa experiencia maravillosa del Espíritu Santo, que es una oración neumática, que es una oración donde el Espíritu nos toma y que precisamente nos enciende, porque estamos viviendo la experiencia de Pentecostés con los hermanos, con María. Estamos viviendo ahí la experiencia de Pentecostés y el Espíritu no puede más que derramarse. Pero el problema es que muchas veces cuando volvemos a nuestras actividades, a nuestra familia, con las problemáticas de cada uno, con el afán de cada uno, comenzamos a disgregarnos. Y perdemos la memoria. Por eso comencé con el tema de la memoria. Hasta que de nuevo el Señor nos toca, nos recuerda, aquí estoy en medio de tu trabajo, en medio de tus actividades laborales, en medio de tus problemas, en medio de tu viaje de turismo, en medio de, no sé, de tus proyectos. ¿Dónde quedo yo? Esa sería la pregunta de Dios. Cuando digo Dios, yo siempre pienso en ese Dios trinitario, con el respeto de que cada uno tiene en su corazón, cada uno tiene esa afinidad más con el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces, por ahora, con este camino oracional de estas grandes fuentes oracionales, comenzando por la oración vocal. Comenzando por la oración vocal. Yo les vuelvo a repetir, hermanos, que no pretendo acabar ningún tema, ninguno. Y
yo me basé en varios libros para armar el tema, como siempre hago. Tengo acá las obras de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Agustín, el Catecismo. Tengo un autor excepcional de Santa Teresa, que es Maximiliano Herraiz. Las Carmelitas, si me escucharan, sabrían de quién estoy hablando. Pero también me baso muchísimo en la experiencia oracional que nos presenta el padre Alberto Ibáñez. Estaba buscando la fecha del libro. El padre Alberto Ibáñez, este es un libro del 2009, Unión con Dios por la oración, que tiene el tomo 1 y el tomo 2, que es la contemplación. Bueno, los que conocimos al padre Alberto Ibáñez sabemos lo que eso significa. Y es hermoso porque él une los caminos de los grandes orantes con la oración carismática y neumática en ese Espíritu Santo. Por eso él hace una síntesis maravillosa. Por eso es admirable lo que Dios le revela a este hombre que ya está con él en la casa eterna del Padre. Bien, comenzamos entonces con la oración vocal. Esto lo voy a hacer breve porque, como dije antes, ya está dado el mes pasado. El que tenga dudas puede ir, pero faltan algunas cositas que vamos a ir agregando y completando. Primero, descubrir qué significa la oración vocal. Pero ojo, porque nos puede confundir algo. Etimológicamente significa con la voz. Pero también la etimología incluye la oración vocal aunque yo rece en silencio. A veces los santos, hermanos, tienen frases que son tan ciertas y a veces resultan cómicas, pero tan certeras. Miren lo que dice San Francisco de Sales con respecto a la oración vocal, haciendo referencia al rezo que hacemos, por ejemplo, de un Ave María, de un Padre Nuestro, del rezo del Santo Rosario. Él dice, algunos consejos enriquecedores, dice él. Rezarlos lentamente, porque preferimos un Ave María saboreada, San Francisco de Sales, meditada, que 10.000 atropelladas. Y ese es un pensamiento de él. Por eso él dice, mantener los ojos cerrados en lo que sea posible. Y, sobre todo, si rezamos el Santo Rosario, prestar más atención a la meditación o contemplación del misterio bíblico que estamos contemplando, que a la contabilidad o repetición de los rezos. Hermanos, a veces somos tan estructurados, no sé qué otra palabra puedo poner, que si no son 10 perlitas que yo paso, creo que estoy faltando a Dios. Pero me olvido de lo esencial, y lo esencial es que cada oración pase por mi corazón. Quizá no van a ser 10, van a ser 7, o van a ser 8, o va a ser una, como dice él, pero una saboreada que para nuestra madre va a tener
toda la fuerza de lo que queremos llevar en esa oración y en esa súplica. Con respecto a la oración vocal, les voy a dar los números del Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, tomen nota, porque es muy bello. Prácticamente toda la parte cuarta, números 2558 a 2865. Ahí el catecismo se explaya, es bellísimo para meditarlo. Van a sacar cantidad de riqueza y para la propia vida y para llevar a los grupos de oración también. Ojo. Cuando rezo un salmo, por ejemplo, si el espíritu, rezar un salmo en voz alta o en silencio, como decíamos antes, es una oración vocal. Cuando rezo un salmo, si el espíritu me enciende el corazón con una frase, conviene que la repita varias veces con los ojos cerrados y que después cierre también la boca para seguir saboreando en silencio. Lo que nos pasa con el Ave María nos pasa con los salmos. Nosotros tenemos un salmo que a veces tiene una página y nosotros queremos llegar a todos los versículos y nos perdemos la perla. Porque si el Señor en el tercer versículo ya me tocó, me quedo ahí. Hermano, yo me puedo quedar ahí, saboreando, repitiendo en el corazón, como algo que vaya entrando despacito. ¿Vieron cuando tiene que entrar el aire a los pulmones? Nada mejor que en este tiempo hablar de esto, lo que significa para los que lo han vivido. Dejar que vaya entrando el aire a los pulmones. Dentro de la oración vocal, vamos a hablar de 4 características que se dan y en nuestros grupos se dan. La oración cantada, la oración por los gestos y la oración litúrgica. Y acá, por supuesto, también tenemos la oración comunitaria. Pero esa oración comunitaria no voy a hacer referencia hoy porque ya está dado. Pero, por ejemplo, la oración cantada, que sí la traemos en los grupos de oración, y también la vivimos en las celebraciones litúrgicas. Cuando rezamos la oración litúrgica, en el canto de los salmos, por ejemplo. San Agustín ratifica ese dicho famoso, el que canta, reza 2 veces. Está inspirando precisamente con esa frase a toda una salmodia que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que incluye la música gregoriana, los himnos protestantes o católicos a lo largo de cantos también orientales, que han logrado especial resultado en sus fervientes canciones en los grupos renovados. Estos cantos gregorianos, esta salmodia, están dirigidas a Dios y tienen textos o reminiscencias bíblicas con una música fácil y pegadiza que conmueve todo el ser. Esto lo podemos escuchar muchas veces cuando estamos también en nuestra oración litúrgica, en la misa,
por decir en la misa, que ya voy a establecer la diferencia, y escuchamos a una persona cantar el salmo y se nos llena el alma. Por eso, en la renovación, el canto, y esto para los que están en el Ministerio de Música, el canto tiene un valor ineludible, impresionante. ¿Por qué? Porque va como preparando el corazón, que ya vamos a ver qué significa, va aceitando los motores del alma. Por eso le damos un rato al canto, a la alegría, y es como que comenzamos con una alegría, con una alegría potente de encuentro, y el encuentro con el otro me va como sacando mis propias timideces, mis propias angustias, me va descentrando, y ahí viene la memoria de Dios, y ahí viene el gozo del Espíritu, y es increíble cómo cuando vamos bajando el ritmo, tiene que ver que vamos entrando ya en la oración. Y sigue lo nuestro. El catecismo de la Iglesia Católica habla de la oración cantada en los números 1156 a 1158. Dentro de la oración cantada tenemos el tema de los gestos, que forman parte de esa oración. ¿Por qué? Así como oro con palabras, y no se olviden que todo esto está dentro de la oración vocal, así como oro con palabras, puedo elevar mi corazón con los gestos. Cuando hago la señal de la cruz, por ejemplo, cuando en el yo pecador pongo mi mano como acusándome de mis pecados, cuando hago la genuflexión ante el sagrario, u otros gestos espontáneos que surgen como expresión de un sentimiento. Aquí también está la fe popular, la fe del pueblo. Cuando uno mis manos como un sentido de súplica, cuando elevo mis manos también como súplica, intercesión y alabanza, cuando me postro con la frente en el suelo. Hermano, qué momento. Ese Jueves Santo cuando vemos a los sacerdotes postrados como Cristo en Getsemaní. Qué momento. Por medio de los gestos, también, y ojo, no, después voy a hablar de eso, perdón. Por medio de los gestos, también aprendimos a bendecir la comida, o lo que siempre hicieron nuestros abuelos, o nuestras madres y padres cuando nos bendecían a nosotros. Quizá no sé ahora si se hace tanto como antes, pero antes se hacía siempre. Muchas veces tenemos una necesidad como de apretar un crucifijo, que es algo que nos sale del alma. Cuando la gente dice tomar gracia de una imagen y la necesidad de tocarla. Cuando nos ungimos con agua bendita. Hermanos, todo esto que tiene que ver con los gestos, todo esto que vamos aprendiendo en la oración grupal y en la oración vocal, tenemos que ser libres en el espíritu. Tenemos que permanecer abiertos a la Rúa Santa, porque puede hacernos redescubrir para elevar nuestro corazón a Dios, y este puede ser como la puerta de entrada a algo mucho más profundo. Bien, vamos ahora a la oración litúrgica dentro de la oración vocal,
tenemos la oración litúrgica, que ya acá, hermanos, estamos inmersos en el misterio, porque cuando hablo de oración litúrgica, estamos hablando mucho más que la oración vocal. La oración vocal no es la forma más perfecta de oración. La oración litúrgica ya nos introduce en el misterio, porque es el culmen del quehacer del Cristo místico. Ya estamos hablando de la oración en la misa, en la Eucaristía. Lo valioso del culto público es la adoración al Padre que realizamos, encabezados por Cristo sacerdote y la gracia sacramental que nos aplica la redención. Por eso en la celebración decimos, este es el misterio de nuestra fe. San Ignacio de Loyola, San Pío de Pietrelcina y muchos otros pudieron vivir la Eucaristía con importantes experiencias místicas y en medio de las Eucaristías vivían el don de lenguas, que San Ignacio lo vivía, lo experimentaba y lo llamaba locuela. También el don de lágrimas, visiones, éxtasis, profecías, etc. Esta ya es otra dimensión, que es la oración litúrgica. Bueno, hasta acá tendríamos la oración vocal, que hemos hablado de la introducción y dentro de la oración vocal, lo que es la oración cantada, lo que es activarla con nuestros gestos y lo que supera a la oración vocal, que es la oración litúrgica, donde ya nos sumergimos en un misterio de adoración y alabanza en el Cristo total del cuerpo místico. Vamos al segundo tipo de oración, que es la oración mental. Hermanos, aquí hay citas que no puedo dejar de nombrar porque tocaron mi alma cuando las meditaba. Tocaron mi alma. La oración mental. Ustedes discúlpenme, hermanos, porque ustedes saben que yo escribo y todo, no puedo decir todo. Voy mirando la hora y voy tratando de discernir lo mejor. La oración mental es una oración donde yo voy preparando mi corazón para un encuentro. Voy preparando mi corazón porque siento algo que me llama, que me llama. Y por eso les quiero recordar algunas citas bíblicas. El que me llama es Dios. Y tiene 1000 formas de hacerlo. Precisamente acá es cuando activa mi memoria, porque me olvido de Él en tantos quehaceres y en tanto activismo que tenemos. Pero él lo vivió en su tiempo con los suyos. Cuando a Zaqueo, que solo sabe Dios en qué mundo habrá estado Zaqueo cuando estaba allá arriba del arbolito, Zaqueo, baja pronto, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Lucas 19:5. El texto del Apocalipsis 30:20. Si alguien me abre la puerta, si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Qué hermoso. El texto de Juan 14:21. Si alguno me ama, yo le amaré y me manifestaré a él.
el texto de Oseas 2:14. La conduciré a la soledad y allí le hablaré al corazón. Y después, en el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro que muestra un hambre de Dios, de un encuentro más profundo. Son textos bellísimos, hermanos. Lean el Cantar de los Cantares. Por ejemplo, cuando la amada dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cantar 2:16. Cantar 1:4. La amada expresa, llévame contigo, corramos. Cantar 2:8. La voz de mi amado, ahí viene, saltando por las montañas. Y no por nada San Pablo en Filipenses 4:7 dejó esa frase tan preciosa. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esta oración mental, entonces, cuando decimos mental, que lo estamos, de alguna manera lo estamos explicando, es cultivar la expectación, nos hace cultivar la expectación. Yo busqué expectación en el diccionario, porque no me quedé con lo que sé, y me decía, preparación, así decía, expectación, preparación, ansiedad, inquietud u otra emoción intensa que produce la espera de. Y cuando leo precisamente estos hombres de Dios, cuando hablan de la oración mental, precisamente dicen, esta oración mental implica un encuentro personal, seductor y fascinante, que cultiva la expectación. Entonces yo pensaba, preparación, ansiedad, inquietud, u otra emoción intensa que produce la espera del ser amado. ¿Qué mejor preparación? Santa Teresa decía, antes de ir a la oración, tómate 2 o 3 minutos como quien se prepara para encontrarse con el que ama. Hermanos, nosotros cada vez que nos vamos a encontrar con alguien, nos disponemos, nos arreglamos, no sé, cuidamos todo de alguna manera, pero ¿por qué? Porque es un signo de, no de, esto, bueno, alguno lo podría tomar que puede ser vanidad y otro lo puede tomar como que, no, forma parte del detalle. ¿Qué detalle que tengo con mi hermano? ¿Y qué detalle que tengo con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué detalle tengo con mis padres, con mis hijos? ¿Qué detalle tengo con mis alumnos? ¿Qué detalle tengo con mi Señor? Porque Él lo ha tenido conmigo, como dice el canto. Pero dentro de la oración mental, y escuchen bien, dentro de la oración mental, que es el segundo tipo de oración que nos hablan los padres espirituales, tenemos la oración discursiva, que es la meditación. Por eso quiero que estén atentos, porque en realidad los padres espirituales hablan de 3 tipos de oración. La oración vocal, que recién dimos las características, la oración mental o meditativa y por último la contemplación.
es esta oración mental discursiva o meditativa? ¿Por qué meditativa? Porque voy empezando a meditar, a meditar. Voy a empezar, como dice Santa Teresa, a discurrir, es decir, haciendo correr la razón de unos pensamientos a otros. Esto es meditar. Meditar es cuando yo discurro. Acá también el discernimiento nos viene al pelo. Voy discurriendo, voy llevando mis pensamientos guiados por el Espíritu Santo, voy discurriendo y voy entrando en el misterio. Qué hermoso, después lo vamos a ver, cuando meditamos, por ejemplo, un texto bíblico, la Lección Divina. Qué hermoso. En la oración discursiva o meditativa, porque yo quiero que sepan que es la misma, la oración discursiva es la oración meditativa, la meditación, que nosotros la hacemos muchas veces con un libro, con los salmos, con un texto bíblico, en la Lección Divina. En esa oración, donde hay que invocar siempre al Espíritu, en todos los tipos de oración, se ejercitan las tres potencias del alma. La memoria, recordando alguna escena o enseñanza bíblica, sobre todo la que estoy leyendo. La inteligencia, porque estoy reflexionando para profundizar el tema y sacar amor, va a decir Teresa. Y la voluntad, porque el amor comienza a ejercitarse hacia Dios. Y con ese amor se ejercitan las virtudes, que después se van a concretar en mis conductas. Entonces, cuando hago meditación discursiva oración discursiva, esa oración meditativa pone en ejercicio las tres potencias del alma interiores: memoria, inteligencia y voluntad. Memoria para discurrir precisamente, recordando alguna enseñanza bíblica, alguna escena que toca mi corazón y muchas veces me refleja en lo que estoy viviendo. Inteligencia, reflexionando para profundizar. Aquí nos puede ayudar, por ejemplo, preguntas. Preguntas cuando yo digo, ¿quién me está hablando? ¿Qué me dice? ¿Por qué me habla así el Señor? ¿Para qué me habla de esta manera? Ven que va por el lado de la lección divina. Y pone en ejercicio la voluntad porque ya ejercita, moviliza, en la voluntad está la capacidad de amar. Moviliza el amor hacia Dios. Acá es donde el corazón va como entrando en Dios, va entrando en sintonía con Él. Me enfrento no con un tema ni conmigo mismo, me enfrento con Jesús. Estoy junto a Jesús, un Dios amoroso que me llama, me escucha y me responde. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esto en los números 2705 al 2708. Cuando hago la oración de meditación, y acá lo voy a hacer en una forma rápida lo que voy a decir, por favor, estén atentos. Reconozco que delante de Dios primero ese sentido de humildad
reconozco que no sabemos orar como es debido, como dice Romanos 8:26, y me abro con humildad a su acción. No empiezo hablando tanto, porque si yo hablo y no paro, es imposible poder escuchar lo que me quiere decir él a mí. Por eso después nuestra oración queda seca y salimos de la oración desconsolados. Tenemos que aprender a poner en las manos redentoras de Jesús los problemas que me absorben, convencido que si yo me ocupo de Dios, Él se va a ocupar de resolver mis problemas. Tratar de tener un corazón simple y dócil a su inspiración. El amor echa fuera el temor, hermanos. Muchos hermanos entran en estos caminos de oración con miedo a Dios. Podemos tener miedo al hombre, miedo a las actitudes de los hermanos, miedo a que nos hieran, pero a Dios no, no. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él nos está esperando en una cita amorosa. Por eso tengo que tener mi corazón simple, apaciguado. Puedo ponerme una música, un ratito, pero no todo el tiempo la música, porque también es una interferencia. Tengo que estar despojado lo más que pueda, dócil a la inspiración que viene del Espíritu Santo. No algo rebuscado, algo simple. Dejar que de veras brote de mi interior la simplicidad, no algo aprendido de memoria. Que brote la espontaneidad de lo que el alma va experimentando hacia Dios. Como quien diría un perfume que va subiendo de suave aroma. Si estoy leyendo un libro que me ayuda para orar, no me ato al libro más de lo necesario para no convertir la oración en una simple lectura, porque eso no es una oración completa, eso es una lectura meditada. Si estoy con un libro, me quedo en un párrafo y ahí me quedo ahí. Lo leo 1, 2, 5 veces. Y repito, después me voy quedando con la frase más breve, mientras tenga sentido para mí, antes de pasar adelante. En esta oración meditativa debo cultivar los silencios o pausas. En esta oración, no solo el silencio y la pausa también se debe cultivar en la oración vocal. También debe haber momentos de pausa en la oración vocal. Nosotros lo hacemos en la oración litúrgica. Lo hacemos en la oración de la salmodia. Y con más razón en la oración mental. ¿Para qué hacemos esas pausas o silencios? Para empaparme de lo que voy diciendo. No temo lanzar exclamaciones cuando el Espíritu me lo inspira. Y debo apreciar más lo que tú, Señor, me quieres decir que lo que yo pueda decirte a vos. Si el Señor empieza a consolarme, no desprecio esa consolación. Me dejo regalar por Dios. Y cuando estoy en consolación, que es cuando se experimentan los frutos del Espíritu,
paz, alegría, se engolfa el alma, hay una unción. Cuando estoy en consolación, procuro alargar la oración mientras siga encontrando entrada en su presencia. Aquí ya voy entrando en la oración. Al principio, hermanos, pueden ser 10 minutos o 15, pero créanme que si nosotros logramos ir más y más, un poquito más en el tiempo por día, ustedes no saben los caminos y las aventuras por donde el Señor los va a conducir. Pero se necesita tiempo para estar con Él. Se necesita tiempo. Benditos sean los hermanos que le dedican 1 hora de oración al Señor. Bendito sea Señor. Pero si en medio de la oración me siento árido, o sea, no logro nada, no logro concentrarme, miro todo lo que hay en el techo, encuentro las telas de araña, como me decían a mí en el convento, así me decían. Encuentro todas las telas de arañas del techo, miro las paredes, cierro los ojos, pongo la música, nada me da resultado. Cuando yo estoy en una aridez y no logro expresarme o no logro que me venga nada, parece, en ese momento, ¿qué hago? Tomo un cuaderno de vida espiritual. Tomo un cuaderno y comienzo a escribir. Y a medida que escribo cómo me siento o lo que estoy meditando, puede ocurrir un misterio. Escriban, hermanos, escriban. Escriban en forma de carta a Jesús, en forma de oración, en forma de poema, como el Espíritu Santo les susurre. Y van a ver. Bien. Esta es la oración, entonces dijimos, discursiva, que sería la meditación, que yo después voy a volver un poquito sobre esto, porque tengo algo más para decirles. Después viene la oración afectiva, dentro también de esta meditación, porque una va llevando a la otra, ¿no? Cuando estoy pronto consolado, como dice San Ignacio, surge la oración afectiva, donde tiene menos actividad el raciocinio, porque llega más rápido a la intuición de los temas y al ejercicio de la voluntad. La oración afectiva, cuando hablamos de oración afectiva, estamos hablando de emociones que se producen en el interior, que tocan la sensibilidad del alma. Y se trata de virtudes. Muchas veces en esas oraciones surgen en nosotros, los renovados en el Espíritu Santo, el don de lenguas, el canto en el Espíritu, el clamor, la alabanza, Señor mío, Dios mío, Juan 20, 28. Y aquí, como las mujeres somos más intuitivas, no me tomen a mal los varones, por favor. Hay excepciones, siempre. Como las mujeres somos en general más intuitivas y afectivas que los hombres, llegamos más fácilmente a esta forma de oración afectiva. Porque los varones generalmente, necesitan reflexionar más para que su oración no se vuelva como muy melosa, por decir así, ¿no? Pero hay hombres que viven profundamente este tipo de oración afectiva, intensamente.
La oración de nuestros grupos renovados en el Espíritu Santo suelen estar en este nivel de oración afectiva cuando invocan Ven Rúa Santa, cuando hacen actos de humildad y arrepentimiento en la oración, cuando hacen actos de petición, en la intercesión, cuando hacen actos de esperanza en la oración. Sé de quién me he fiado. Cuando hay agradecimiento, alabanza, adoración. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti. Cuando hay ofrecimiento, es decir, los propósitos. Hago el propósito de corregir este defecto que Él me está mostrando. Cuando hago actos de entrega, consagración, oblación, respuesta, actos de entrega, cuando le digo, aquí estoy, Señor, envíame. Y sobre todo, hermanos, cuando hay unión. Cuando ya hay unión, que es amor, y ahí el alma se derrama en ese mi Dios y mi todo. Todo esto que nosotros ejercitamos en los grupos de oración es una oración afectiva. Es una oración afectiva. Y antes de entrar en la oración imaginativa, antes de entrar en eso, le quiero hablarles ahora en general de esta meditación que hemos, esta oración de meditación, que como que la hemos desmembrado un poquito en oración mental, oración discursiva, meditativa, afectiva, y después viene la imaginativa. En general todo es meditación. Me gustaría ahora en general decirles que es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué, el cómo y el para qué de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Meditar detenidamente la palabra de Dios conduce a apropiársela confrontándola con el propio corazón. Y aquí, hermanos, se pasa de los pensamientos en la oración de meditación profunda a la realidad de la vida. Por eso la oración de meditación debe conducir a la conversión. Y si no hay conversión, algo no está bien. Porque nos va cambiando hasta el temperamento. Y esto lo digo porque lo he vivido, hermanos. Hasta el temperamento nos cambia. En la oración de meditación, de nuestra parte, tiene que actuar profundamente, como lo dijimos antes, la humildad, la simplicidad y la fe carismática. Pero para poder meditar, como dice Santa Teresa, debo caminar en verdad. Debo caminar en verdad y obedecer los movimientos interiores que agitan mi corazón porque Dios me está queriendo decir algo. Santa Teresa decía, tanto me esperó el Señor, tanto me esperó. Ese Dios que entró en la vida de Santa Teresa
que la llevó de una vida de oración a ser el protagonista salvífico en su corazón. Teresa decía que ese Dios la sufría, la padecía. Eso decía Teresa. Les voy a leer un trocito para que lo gusten, porque es bellísimo. Con respecto a esto de la conversión. Las actitudes de Teresa, de esa mujer vieja, dominada por el pecado, no bloquean la acción de Dios, más bien la resaltan. Dios no obra porque el hombre sea bueno. Ese es el gran descubrimiento de Teresa. Dios no obra porque el hombre sea bueno. Obra porque es Él. Fidelidad a sí mismo, es Él. La persistencia de Dios, su tenacidad salvífica, se multiplica en misericordia ante la resistencia del hombre que no quiere doblegarse a su voluntad. Por eso dice Teresa que la padece, aun cuando ella vaya en contra de la voluntad de Dios. Y miren qué hermoso lo que dice. Dios esconde mis males y pecados. Dios disimula mis males y pecados, decía Teresa, y hace que resplandezcan mis virtudes. Qué hermoso. Por eso ella escribe en su vida, Dios no está al acecho de los pecados del hombre, sino atento a sus buenas disposiciones, sacando brillo a la virtud que el mismo Señor pone en el corazón, casi haciendo fuerza para que la persona lo tenga. Qué belleza, hermanos. Y en su autobiografía, en el libro de la vida, va a decir que Dios la espera. Dios la sufre. En su loco empeño por vivir lejos de Él, Dios la sufre. Tanto me esperó. Bien sabe su majestad aguardar días y años, dice ella, en mi vida. Tanto tiempo me sufrió el Señor. Por eso ella tiene esa frase, un Dios ganoso de ganarla, un Dios ganoso de ganarla, de tenerla para sí, de encontrarla para sí. Maravilloso. Teresa de Jesús ha encontrado siempre a Dios y en Dios a un amigo verdadero. Siempre y de modo especial cuando tenía derecho a esperar la ayuda de quienes contaba entre sus amigos, porque ella esperaba la ayuda de sus amigos, de otros amigos, pero después de años se da cuenta que solo Dios ha llenado con creces esa angustiosa soledad. ¿Y quién no padece soledad interior, hermanos? Y cuanto más nos ahondamos en el misterio, más se provoca esa soledad, porque Él quiere llenarla. Y Él provoca que el recipiente quede como vacío para que Él lo pueda ir colmando. Solo Dios ha llenado con creces esta angustiosa soledad. Y por supuesto, Dios acabó por vencerla a Teresa. Y ella se rindió, convencida de que no podría
encontrar mejor amigo que Él. Qué hermoso. Por supuesto que una vez que ella está rendida a Dios, se va a dar cuenta que todo lo hace Dios. Que todo lo hace Dios. Aquí ya se fue la vanagloria, la vanidad, la soberbia. Se da cuenta que todo lo hace Dios. De esto vamos a hablar en el próximo encuentro de formación permanente. Por eso es que decimos que la oración de meditación discursiva, imaginativa, afectiva, me conduce a la conversión. Porque no me deja como está. Si Dios me está hablando, si yo lo estoy escuchando y Él empieza a tocar todas las raíces oscuras de mi ser, indudablemente se tiene que ir produciendo un cambio y me debo dejar cambiar por el Señor, porque eso es la conversión. Hermanos, a veces le tenemos tanto miedo a la conversión. Y la conversión es un tiempo epifánico. ¿Qué significa? Manifestación desbordante de Dios en el alma. Es la experiencia que tuvo María Magdalena. Es la experiencia que ella vivió cuando el Señor la despojó de 7 demonios, hablan la palabra. No sabemos cuáles son esos demonios. No están explicitados en la palabra. Pero ella se dejó. Y eso fue fuertísimo. Y se produce en ella una epifanía, una manifestación salvífica, una transformación desbordante. Y surge la apóstol de los apóstoles. Cuando pasa esto, que lo dejamos a Dios ser Dios, cuando dejo que Él tome el timón y yo suelto el timón, porque nosotros siempre estamos así. Bueno, yo que manejo, me pongo en la posición. Pero el que tuvo alguna vez la gracia de manejar un timón verdadero en un barco, bueno, yo nunca tuve esa gracia. Yo me imagino el volante. No soltemos el volante. Pero en los caminos de Dios, tenemos que darle el timón a Dios para que Él tome ese timón. Porque cuando esto sucede, cuando nosotros cedemos, es cuando se da más la oración que tanto anhelamos. Y se desvían las ocasiones que nos esclavizan. Y empiezan a crecer las virtudes y las gracias del Señor, junto con sus dones y carismas. Hermanos, Dios está al acecho de las disposiciones del alma, mirando de descubrir el más mínimo deseo de apertura de recibir el don de su gracia. No espero otra cosa. Es como si Dios, si bien respeta nuestra voluntad, forcejea con nosotros, porque solo pretende preparar, tocar, ablandar, acariciar, perdonar, disponer para revelarnos su voluntad y agraciarnos. ¿Qué significa eso? Cuando Dios se derrama en abundancia, con gracias, con dones, con carismas, con crecimientos. Bien,
Y voy a hablar un poquito de la oración imaginativa, y con esto termino, porque estoy mirando la hora que se me está yendo. Con esto termino. La oración imaginativa o contemplación evangélica, que en este tiempo que estamos en el mes de la Biblia, septiembre, es un tema que nos viene de 10, hermanos. Nos viene de 10. Por favor, lean el Catecismo de la Iglesia Católica, mes de septiembre, mes de la Biblia. Miren qué hermoso que hagamos la contemplación evangélica u oración imaginativa, pero antes leamos el Catecismo de la Iglesia Católica, números 2109 al 2100, perdón, 2709 al 2719. La contemplación evangélica es una forma de oración mental donde se da más importancia a la intuición imaginativa que a los razonamientos. Es un simple conocimiento con admiración y amor, como cuando contemplamos un paisaje. Una oración simple, la oración de simplicidad, la del cura de Ars. Yo lo miro y él me mira. En la contemplación evangélica hago presente el tema bíblico o el texto bíblico que tengo delante y trato de considerar, después de varias lecturas del texto, las personas, las palabras, las acciones. Tomo conciencia de que Dios está presente allí, pero especialmente en mi interior, donde me espera para intimar conmigo. Leo varias veces el texto y trato de ver, por eso oración imaginativa. Trato de ver con la imaginación lo que aparece en escena. Jesús, comenzando por su postura, su vestimenta, su gesto, su tono de voz, su mirada, sus actitudes, sus sentimientos. Revivo la escena, identificándome con algún personaje que aparece en el texto. Si puedo hacer esto. Y si no, lo miro como un espectador. Pero si yo revivo la escena y me meto dentro, es maravilloso. Trato de hacer esta oración con los ojos cerrados. Hermanos, ¿por qué? Porque somos muy prontos para dispersarnos. Y siempre la postura en la oración es importante. Busco hasta la postura donde yo me encuentre más cómodo con el Señor. Algo muy importante. Por más que yo lea un texto 1, 2, 10 veces, yo cuando me presente frente al texto lo tengo que leer como si fuera la primera vez. O sea, traigo esa escena al presente. No me apuro. Y con la mente, pero sobre todo con el corazón, con espontaneidad, voy entrando en el tema y me dejo llevar por el Espíritu Santo.
más que por mis propias ideas. O sea, trato de hacer silencio para que el espíritu me vaya conduciendo, para que el espíritu vaya conduciendo mi mente o mi voluntad, porque hay personas donde Dios se le manifiesta directamente en la voluntad, ¿eh? Y hay personas donde más comienza manifestándose en el discurrir, en la inteligencia. Aquí, en este momento, ya el corazón está abierto, está abierto. Y muchas veces se producen reflexiones bellísimas, se producen reflexiones, se producen aclaraciones del Señor, respuestas de Jesús. O sea, lee una respuesta que Jesús le está diciendo al discípulo, pero de golpe me la dice a mí. Y es tan fuerte lo que me dice que estimula el fuego en mi corazón, signo de que es para mí. Santa Teresa dice que es muy importante eh, quedarnos en esta humanidad de Jesucristo. Nosotros sabemos que Él es hombre y Dios, pero traerlo cercano a la figura de Jesucristo, a su humanidad. Es hermoso meditar en la humanidad de Cristo, hermanos, y entrar en una experiencia de amor con Él. Y ahí después de eso, cuando el Señor nos regala el consuelo, ahí sí, cuando siento que me tengo que detener en esa meditación, me detengo sobre un sentimiento o una frase que da sentido a algo dentro mío, recordando que el espíritu está presente en mí. Y comienzo a gustar tranquilamente de esa experiencia. La gusto, hermanos, porque es un consuelo, es una experiencia consoladora. Empiezo a gustar tranquilamente. Gustar es volver sobre una palabra o una escena y permanecer en silencio, con el corazón más que con la mente, en admiración, gozo, deseo, amor. Es como gozarme de perder el tiempo con Él y perderme en Él, en el abismo de su amor. Puedo ejercitar los sentidos del alma, ver las personas, oír sus palabras, gustar sus emociones. Estos serían los sentidos del alma en esa experiencia. Y también puedo aplicar el tacto a esos sentidos del alma. Nunca tenemos que tener vergüenza, hermanos, cuando sentimos en el corazón que algo nos lleva a acariciar, pero es una experiencia que estamos amando en ese momento a Jesús. Y es una experiencia que toca, así como tenemos los sentidos externos, tenemos los sentidos del alma internos. Por eso hablamos de ver internamente, oír, gustar, oler, pero también tocar, acariciar, besar, abrazar a Jesús. Acá ya entramos en una experiencia mística muchas veces, sin saberlo.
o en una oración de quietud, que vamos a hablar la próxima semana. Perdón, el próximo mes. No tengamos miedo a esa sensación de una presencia que me envuelve o me inunda. En ese momento debo ser dócil, flexible. Dejar que el Espíritu Santo haga, obre y me haga pasar como si fuera una plumita de la meditación a la contemplación. Hermanos, Catecismo de la Iglesia Católica, lo que acabo de decir, números 2709 al 2719. Bueno, y con esto yo terminaría lo de hoy. Yo acá termino porque sé que queda un hambre y un apetito, porque uno entra en esto, hermanos, y es realmente es algo desbordante. Es algo desbordante. Pero no nos vamos a adelantar. Quiero culminar, eso sí, con una palabra de Dios. Nada mejor que eso. Vamos a culminar con una palabra del Señor esta charla. Ojalá les haya servido de mucho. Sé que fue de 1 hora y media, lo estoy viendo acá. Ojalá les haya servido de mucho. Pónganla en práctica. Comencemos a hacer una oración, un camino oracional. Si no tenemos un padre espiritual, busquemos un padre espiritual, que puede ser un sacerdote, una religiosa, un diácono, una persona muy crecida en este camino. No cualquiera puede ser padre espiritual. Una cosa es que una persona sea escuchante, puede ser una escucha, pero un padre espiritual se tiene que acomodar y amoldar a mi alma, y eso no es simple. Y los padres espirituales a veces son un tiempo y después no, porque Dios sabe lo que hace con cada uno. Pero si vos estás necesitando un padre espiritual para hacer un camino verdadero de crecimiento en esta aventura transformante, busca a ese Padre Espiritual. Bueno, hermanos, y voy a culminar con una cita preciosa de Efesios. Lo que voy a leer está en Efesios 5, 18 al 20 y Efesios 6, 17. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos neumáticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en espíritu
velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Amén. Gracias, hermanos, por esto. Los abrazo con todo mi corazón. Nuestro próximo encuentro de formación permanente es el primer sábado de octubre con Freddy Barale. Él va a dar el tema de sanación espiritual, interior, espiritual y psicológica. Y yo culmino en noviembre con lo que sé que van a estar esperando después de esto, que es la oración contemplativa y experiencia mística y los grados de oración de experiencia infusa. Gracias por todo, los quiero. Gracias por esta hora y 35 minutos que están conmigo. Los abrazo con todo mi corazón. Hagamos esto, hermanos. Hagamos esto. Hagamos un camino oracional verdadero. Como dice Teresa, determinada determinación. Pongámonos en camino. Así como a veces decimos, hoy me determino a hacer gimnasia porque mi cuerpo lo necesita. Determinémonos a hacer este camino oracional porque mi alma tiene hambre y sed de Dios. Ustedes saben cuánto los amo. Todos están acá en mi corazón. Mis hijos amados, que por vocación la Iglesia me dio. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.